Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gorkai TV. Anoche tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora Yetzamin Gutiérrez, quien es infectóloga pediatra, y platicamos respecto al coronavirus. Doctora, ¿qué onda con el coronavirus? ¿Es real? Esto es algo real. Esta es una amenaza real de este año. Se llama COVID 2019, pero la estamos viviendo en 2020 y la vamos a continuar viviendo. Entonces es mejor que las personas escuchen la información. Ustedes no lo saben, muchachos, pero estamos grabando a casi altas horas del día, o sea, ya en la noche después de una jornada larga de trabajo. Pero agradezco muchísimo nuevamente la oportunidad, doctora Yetzamin, por platicar con la audiencia de Gorkai TV. Y la duda es, o el tema es, platicar de la famosa o llamada emergencia sanitaria, tan traída por unos y tan maldecida por otros, que ya estamos en la fase 3, ¿no? Este inicio de semana nos despertamos con esa mañanera que nos dijo, ya estamos en la fase 3 anunciada desde hace miles de millones de años, o sea, hace 2 semanas, pero que hoy finalmente ha llegado. Y si te parece, empecemos por ahí. ¿Qué es la fase 3? Muy ¿Con bien. qué se come la fase 3? Gracias, Jorge, por la invitación. Es un gusto conversar contigo y con tu auditorio. Mira, la fase 3 se caracteriza porque los casos se cuentan por miles, porque ya hay muchos y en ciudades como la nuestra, en donde la proximidad es mucha, entonces la dispersión puede ser mayor y la emergencia de casos que se hayan contagiado hace 2 o 3 semanas va a surgir, así como la cantidad de pacientes fallecidos puede incrementarse. Entonces, la fase 3 es la fase esperada después de la fase 2 y la fase uno que hemos vivido, en donde las hemos ido viviendo gradualmente. Primero fue bueno, pues ahí está el virus, después el anuncio del primer caso, después la fase 2 en donde se suspendieron las actividades no esenciales, y esta fase 3 es donde se deben intensificar las acciones de prevención Ok. y sobre todo los casos que van saliendo positivos, las personas que van teniendo síntomas, tienen que tener la información de cuáles son los síntomas, qué es lo que se tiene que hacer, a dónde acudir y cuáles son los síntomas de gravedad. Esta, como, bueno, pues ya lo hemos dicho y se ha dicho en muchos medios, es una infección viral que viene del oriente, que empezó a presentarse en China el 31 de diciembre, fue el anuncio formal del 2019, se le ha denominado COVID, es un coronavirus y ha causado muchísimos casos, millones de casos positivos y también muchas defunciones en los diferentes países. Todavía es pronto para decir si estamos mejor o peor que uno u otro país, pero lo que sí ahora tenemos que hacer es intensificar todas estas medidas de prevención con las que hemos estado trabajando, que son el aislamiento social, es decir, mantener en casa a las personas y sobre todo aquellas vulnerables, adultos mayores, personas con comorbilidades, niños, deben estar en casa. En casa las personas que se dediquen a actividades que no sean esenciales, las actividades esenciales como la salud o la preparación de comida, bueno, pues a lo mejor tienen que salir, pero otras actividades que no sean esenciales, las personas deben permanecer en casa. El lavado de manos, el distanciamiento social a 1,5 metros de una persona, el uso de cubrebocas, el uso de lentes aún sin aumento. Esto lo que ayuda es a bloquear la transmisión de una persona que pueda estar contagiada y que incluso pueda ser asintomática. Que bueno, sabemos que las personas asintomáticas pueden ser menos infecciosas que las personas sintomáticas. Y entonces ahí hablaríamos de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que tiene esta enfermedad? Bueno, pues empiezan con dolor de cabeza, con fiebre, malestar general, eh, pueden haber datos de problemas intestinales como un cuadro diarreico, deshidratación, dolor muscular o dolor articular,
Y los síntomas graves a los que hay que prestar atención son la dificultad para respirar, la cianosis, que esto es la coloración azul o violácea de los labios, de las uñas, de la piel en general, que lo que nos traduce es que los pulmones no están oxigenando bien. ¿Qué tiempo pasa entre cada síntoma? Porque, por ejemplo, a mí me duele la cabeza hoy, digo, ay, ya tengo coronavirus. Pues no, es a lo mejor estrés o cualquier otra cosa, Así es. porque es el único síntoma que estoy identificando, ¿no? Pero al que sigue, en promedio, será en una semana, en un Los día, síntomas se pueden instalar de manera gradual o se pueden instalar casi de un momento a otro. O todos sea, ayer juntos. estábamos bien y hoy hay fiebre y tos y dolor de cabeza. Esos Ah, son ok, como los datos ok, más ok, ok. importantes. O puede ser que empiecen primero con un cuadrito gripal, con un poco de malestar general, luego se instale la fiebre, luego el dolor de cabeza y entonces ahí ya tenemos una progresión. Pues esto puede pasar en un término de 3 días, en una semana. Lo que sabemos es que generalmente el periodo de contagiosidad puede ser de 14 días. Entonces, por eso el aislamiento inicial fue de 28, porque Ah, eran ok. 2 periodos de contagiosidad. De esta enfermedad estamos aprendiendo los profesionales de la salud y el público en general casi de manera simultánea, porque ahora sabemos que el periodo de contagiosidad puede durar hasta 28 días. Oh my God. Entonces, los síntomas van a depender de varios factores, pero uno de los más importantes es las comorbilidades o las enfermedades que cada uno llegue a presentar. Ahora tenemos el problema de que hasta un 30% de la población en general tiene al menos alguna enfermedad y están jóvenes. O sea, estoy hablando de jóvenes de 25, de 30, de 35, o ya tienen presión alta, o ya tienen diabetes. Tenemos el problema del sobrepeso y la obesidad, tenemos el problema de las migrañas, tenemos el problema de los trastornos del sueño y de los síndromes obstructivos que hacen apnea, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, todas estas comorbilidades, así les llamamos, todas estas enfermedades que se van juntando en un mismo individuo, son los que de pronto permiten que el virus sea más, se exprese con un cuadro más grave en Ok. una persona que en otra. En un organismo que está sano, que está clínicamente sin enfermedades, puede ser que se presenten estos casos asintomáticos, pero en las personas que ya tienen por ahí alguna enfermedad es donde podemos encontrar estos síntomas más floridos. Y por eso es el llamado a las personas que, conociendo su propio organismo, sabiendo su cuerpo y sus enfermedades, determinen su factor de riesgo y entonces extremen sus precauciones, extremen el aislamiento social, el lavado de manos, que es súper importante, el no tocarse la cara, el que si llegan a estornudar lo hagan con etiqueta respiratoria, el uso del jabón gel y el uso del cubrebocas. O sea, como quien dice, quien ya tenga achaques, que se quede en su casa. Y que se cuide más y que esté al pendiente de su salud, porque lo que hay que hacer es, a los primeros síntomas, hay que empezar a hacer un calendario de síntomas con hora y fecha, tomarse la temperatura. Interesante. Sí, claro, para que tengamos una visión objetiva sobre cómo estamos avanzando. La mayoría de los casos son asintomáticos y algunos de los sintomáticos son muy leves, solo la fiebre, el dolor de cabeza muy incómodo, quizás un poco de tos. Pero esto no debe progresar. Entonces, si tenemos un calendario de síntomas y por día y hora vamos diciendo, bueno, si tuve otra vez fiebre, ok, ya se me disminuyó la fiebre, ya no me siento tan mal, y estarse hidratando bien, estar comiendo de manera adecuada, entonces vamos a tener una fotografía hacia lo positivo. En cambio, si estamos viendo un calendario de síntomas en donde las cosas se van empeorando, pues tenemos que hacer rápidamente contacto con los sistemas de salud, Claro. para ver si hay tratamiento. También es importante decir, Jorge, que no es la única enfermedad que estamos viviendo en este momento. También tenemos las infecciones del tracto respiratorio superior, como las faringitis, la rinitis, la sinusitis, que dan cefalea y fiebre, dolor de cabeza y fiebre, y que de pronto estamos pensando solo en lo viral, y entonces ha sucedido Claro. que hay personas que sí necesitan antibiótico por cuadros bacterianos que no son COVID,
y que no se están haciendo caso, pues porque estamos pensando todos en que solo es un virus y en este momento está confluyendo varios virus. Es decir, tenemos también virus de influenza, tenemos otros virus como el sincicial respiratorio, los virus típicos de la vía respiratoria superior, claro, y que pueden estar confluyendo. Y tenemos un virus importante que además hace un cuadro prodrómico viral de infección respiratoria superior, que es el sarampión, y que se está presentando también en algunos adultos que son susceptibles por temas de vacunas, sobre todo en las generaciones 70 y por ahí. Entonces, ustedes no, muchachos. Entonces, tenemos que tener hoy más que nunca la conciencia del autorreconocimiento del cuerpo, de saber hoy cómo nos sentimos. Hoy me siento bien, hoy mis manos están bien, hoy mi sabor está bien, hoy mi olfato está bien, hoy mi vista está bien. Mañana, ¿cómo me siento? Ay, me está doliendo. Ok, ¿qué me está doliendo y qué voy a hacer? No automedicarse, pero sí el reconocimiento de cada organismo es súper importante porque tenemos los extremos. Las personas que escuchan que alguien tiene tal cosa y ellos también lo tienen, entonces eso ya es como una situación de exageración. Y claro, las otras personas que no se hacen caso. De pánico social. Claro, y las otras que no se hacen caso. Que no me duele nada, nunca me duele nada, y cuando llegan ya están muy complicados. Entonces, eso sí lo tenemos que balancear en su justa medida. O sea, es decir, tenemos hoy más que nunca que reconocer nuestro organismo, que saber cómo nos sentimos cada día, y cuando no nos sentimos bien, bueno, pues ahorita tenemos afortunadamente muchas redes sociales, muchos números telefónicos, que al otro lado está un experto en salud que puede estar orientando a qué es lo que se debe hacer o si hay que hacer contacto con el sistema de salud, ir a la clínica más cercana. Las delegaciones están estableciendo sus teléfonos para que se puedan comunicar y darles atención a distancia en la jornada sana a distancia. Los municipios, los estados y el propio país tienen números telefónicos a donde nos podamos comunicar, comentar a un experto en salud los síntomas que tenemos y entonces si estos van evolucionando y ya con el calendario de síntomas que decimos, pues entonces hay que acudir a un centro donde nos puedan revisar y ver si el tratamiento que tenemos es una situación viral o es otro tipo de situaciones, que no se nos vayan a pasar las apendicitis, que no se nos vayan a pasar, sí, porque ha sucedido. Sí, los achaques regulares, ¿no? Las situaciones regulares que están padeciendo. Que no se vayan a confundir las personas, que no vayan a no acercarse al sistema de salud y les dé un infarto en su casa. O sea, es decir, lo que se tenga que revisar en los sistemas de salud, que se acerquen las personas y que reconozcan sus síntomas y su calendario de síntomas. Eso es una herramienta valiosísima. ¿Quiénes tuvieron algún cuadro de influenza H1N1 tendrían que tener algún cuidado especial ahora con COVID-19? Sí, mira, todos los enfermos respiratorios que han hecho una neumonía por influenza o una neumonía por estreptococo, una neumonía por estafilococo, es decir, que han tenido una infección pulmonar, bronquitis o neumonías, bronquitis asmatiformes, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Todo esto que ya ha sensibilizado al árbol bronquial es por sí un factor de riesgo para que una infección por este virus, el COVID-19, sea más severa. Claro, entonces, ya está tocado, como decimos por ahí, ¿no? Sí, ya está dañado. Es decir, el epitelio respiratorio ya tiene un problema por el cual ya hubo una neumonía y ya hay una probable secuela. Entonces, lo que hay que hacer es extremar los cuidados en este tipo de personas. Por supuesto que una situación de tabaquismo no se recomienda en este momento para nada. Hay que dejar de fumar, sí o sí, porque esto también es un riesgo adicional, porque esto altera el epitelio bronquial y el epitelio alveolar. Entonces, en realidad se recomienda que no se fume en estos momentos. No es un vicio para nada recomendable, pero en estos momentos menos. Y sí, a tu pregunta expresa de si hay algún problema cuando alguien ya ha tenido influenza H1N1, específicamente una neumonía, pues sí, es susceptibilidad la que le confiere a un organismo. Hay muchas personas o hay muchas familias, quizá de 1 o 2 hijos, que hoy están guardados en casa, donde a lo mejor el papá es el que tiene que salir al súper
Pero en estos casos, si se llegara a contagiar el papá, yo quiero suponer que casi casi en automático se contagian todos. O de otra manera, si alguno de los niños, supongamos que tienen dos niños, uno de 2 años y otro de 5 años, si alguno de ellos se contagió porque estuvo en el kinder y no había presentado el cuadro, lo guardan en el refri o lo guardan en la bañera y ahí lo dejan. Qué O buena ya todos pregunta. están contagiados y pues ya ni modo, nos cuidamos todos juntos. Muy bien, esta es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque las teorías y los análisis en cuanto a las epidemias y pandemias virales es que en algún momento todos vamos a estar expuestos. Entonces hay tendencias en otros países en donde dicen, pues ya todos convivan con todos, porque de todos modos todos vamos a estar expuestos. Aquí lo que tenemos que tener es primero la conciencia de que efectivamente si uno se expone y presenta síntomas y los otros estuvieron en contacto, tal vez les da oportunidad de montar cierta respuesta de defensas y hacerse inmunes, es como una pequeña vacuna. El problema con este virus es que si al mismo tiempo todos nos exponemos, colapsaría nuestro sistema de salud, que no es un sistema tan robusto. Tenemos algunas cosas muy buenas, tenemos buenas coberturas vacunales, se ha estudiado por ahí el tema de la cobertura de la vacuna BCG, que es para prevención de tuberculosis miliar. Entonces tenemos ciertas cosas como población que nos pueden fortalecer, pero no debemos confiarnos. Y a la pregunta expresa que hacías de si uno se contagia y tiene los síntomas, bueno, hay que atenderlo, desde luego, hay que darle sus medicamentos, guardar la distancia correspondiente, mantener la casa limpia, aireada, ventilada, abrir ventanas, dejar que el sol pase. Pero efectivamente, si es un adulto, a lo mejor es un adulto autosuficiente, que se va a poder atender él mismo y mantenerlo como en aislamiento en su habitación y que coma horas diferentes que el resto de la familia, hacer turnos, limpiar todo con agua y jabón, cloro, lavar los trastes, con agua y jabón es suficiente. Pero si se trata de un menor, entonces ahí los cuidados tienen que ser pues por los padres con el riesgo que conlleva para los padres. Entonces no es dejarlo ahí y ya adiós, bye, no, es atenderlo y Chin, tener esta situación. que vive en el baño 3 semanas y a ver cómo se pone. Sí, sí, por supuesto, sobre todo el tema de los menores que llega a ser vulnerables y porque algunos menores también tenemos ya una incidencia de pequeños que por circunstancias de salud llegan a tener defensas bajas, como los niños con leucemia, con linfoma con cáncer, con artritis reumatoide, con enfermedades autoinmunes. Estos pequeños deben ser atendidos con el mayor de los cuidados por toda la familia y por en general sus medidas de limpieza se extreman, etcétera, etcétera. Hoy por hoy no hay una forma específica de prevenir el contagio y mucho menos una vacuna. Pero quizá ayuda en algo el comer lo más sano posible. Claro que sí, la alimentación es un punto importante. Mira, la alimentación siempre nos va a ayudar a tener nuestras defensas en óptimas condiciones. Nuestro organismo está adecuado para responder y controlar enfermedades virales, bacterianas, parasitarias y no hacer enfermedades, infecciones, sino tener como recibir a estos microorganismos y poderlos controlar. El problema es que los organismos no están siempre en las mejores condiciones, o por alimentación o por enfermedades. Pero la alimentación juega un papel súper importante. Si mantenemos una alimentación balanceada, con suficiente cantidad de verduras, de frutas, con los platos del buen comer de los que se han hablado en múltiples lugares, donde sabemos que no debemos abusar de los carbohidratos, que debemos de comer la cantidad de frutas para que tengamos la cantidad de vitaminas suficientes, la cantidad de minerales. Incluso a veces se vale un poco de suplementos alimenticios, como en este caso la vitamina C, que mejora la respuesta de los epitelios, o sea, de la nariz, de la faringe, a los diferentes microorganismos. Esta es una parte muy importante. Algunos alimentos son más ricos en carotenos y esto también ayuda al organismo. Y los omegas, los ácidos omegas 3, también ayudan a que tengamos una mejor respuesta en realidad al medio ambiente.
Entonces, la alimentación balanceada y la práctica de algún ejercicio, eso es algo importante. En este momento en casa es un reto el hacer ejercicio, porque generalmente conceptualizamos ejercicio y nos vamos a un gimnasio o salimos al parque o caminamos media hora, y en este momento el reto es hacer el ejercicio dentro de la casa. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer ejercicios de piso, ejercicios de higiene de columna, ejercicios para fortalecer rodillas, podemos hacer pesas si tenemos estas mancuernitas, y si no, los podemos hacer con cosas que pesen medio kilo y que podamos levantar, con latas de comida, con bolsas de agua, con diferentes cosas podemos adecuarnos para poder hacer este tipo de ejercitamiento, que debe ser de 30 a 40 minutos diarios, para además eliminar un poco de estrés, porque el estrés también juega un papel muy importante. Alimentación, ejercicio, pensamientos positivos, todo esto tiene que ver. Por último, Doc, ¿qué le dirías a aquellas personas que van por la vida, y seguramente tú conoces a muchos, yo conozco a muchos, que van sin perdón de Dios, todavía saludan de mano, no le temen a nada, y sin embargo, pues hoy vemos que las cifras de personas que desafortunadamente fallecen va en incremento? Quizá porque no nos ha tocado un caso cerca, entonces decimos, no, a mí no me va a pasar, ¿no? ¿Qué le dirías a todos ellos? Bien, este es un momento en que debemos ser conscientes todos de lo responsable que somos de la salud de los demás. Entonces, sí he visto y he escuchado personas escépticas que piensan que esto no es cierto, o piensan que esto es algo fabricado. Personal de salud que trabajamos en contacto y que tenemos conocidos, médicos, enfermeras en muchos hospitales, sabemos que esto es real, que los casos están llegando a los hospitales, que los hospitales están llenándose de personas, se están haciendo las pruebas, son pruebas altamente específicas y están dando positivas. Entonces, esto es algo real. Esta es una amenaza real de este año, se llama COVID 2019, pero la estamos viviendo en 2020 y la vamos a continuar viviendo. Entonces es mejor que las personas escuchen la información institucional, la información de redes en su justa dimensión, sin exagerar, y que tomen las medidas. Que hagamos lo que debemos hacer, la sana distancia, no saludar de mano, no saludar de beso, usar el cubrebocas, usar la protección ocular, ser juiciosos en quedarnos en la casa. Y aunque esto es una rutina que es un poco pesada el estar en la casa tanto tiempo, es más el beneficio que vamos a tener que el riesgo de que alguno de ellos se vaya a infectar o de que algunos de sus familiares o amigos puedan ser infectados por no tomar esas medidas. Es más la responsabilidad. Entonces, este es un momento real en donde lo estamos viviendo y estamos viendo los casos de amigos y familiares que tienen la enfermedad o que incluso han fallecido. Espero que les haya gustado este video, bueno, esta entrevista, a quien por cierto agradezco muchísimo, a la doctora Yetsamín Gutiérrez, quien es infectóloga pediatra, una súper picudaza, una gran mujer. Ella está en el ISSSTE en Churubusco y bueno, pues es de la gente BP Master Degree que sabe de estos temas. Agradecerle nuevamente, infinitamente, por la oportunidad de platicar ayer y sobre todo invitarlos a ustedes a que si tienen alguna pregunta la puedan dejar aquí abajo en los comentarios. Con gusto se la haremos llegar a la doctora Yetsa. Si hay oportunidad de hacer un segundo video, pues habrá que hacerlo con todo gusto y yo estoy seguro que ella no tendrá ningún problema, solo será cuestión de cuadrar agendas. Y recuerden compartir el video, recuerden darle like al video. Recuerden sobre todo suscribirse en nuestro canal. Aún nos faltan varias personitas que se suscriban para poder cambiarle el URL, el nombre de hasta arriba, a nuestro dominio. Pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Yo soy Jorge Eduardo Pavón, @Gorkay, y tú estás en Gorkay TV. Nos vemos.